Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas ustedes a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que se encuentren con nosotros en una mañana más. Agradezco a quienes nos permiten entrar a sus hogares o acompañarlos en su jornada ya laboral a través del 1150 de la M, así como también en la amplitud modulada en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey y por supuesto también a quienes en la cadena Albavisión nos permite desayunar con ustedes, acompañarlos en la jornada laboral del día de hoy. Y les recuerdo que nos pueden también encontrar en nuestros contenidos y muchos otros contenidos más de la cadena Acústica por nuestras redes sociales. Recuerde buscarnos como Acústica Informa, Acústica Noticias. Son las dos maneras en las que nos va a poder usted encontrar en las redes sociales. Y el día de hoy me da muchísimo gusto informarles que, como siempre, tenemos a grandes invitados. Y el invitado del día de hoy nos estará hablando acerca de que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y cuál es el impacto que se tiene en el sector primario mexicano y en general el sector primario. Por ello, quiero agradecerle a todo el equipo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, por apoyarnos para gestionar esta entrevista con el doctor Kai Sonder, quien es especialista del CIMMYT y a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su tiempo de esta mañana. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y comencemos por la parte del inicio. El 5 de junio vamos a estar celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es la importancia que tiene el poder conmemorar año tras año este día en el sector primario? Bueno, como el medio ambiente es algo que para los humanos es algo muy importante, ¿no? Vivimos en él, dependemos en muchos casos de él, como los servicios del medio ambiente, agua, suelo, aire, en algunos casos oxígeno, ¿no? Que las plantas sacan el CO2, entonces es muy importante convivir bien con el medio ambiente, cuidarlo al máximo y tratar de que nuestras actividades no tengan tanto impacto negativo sobre el medio ambiente. Lastimosamente la humanidad se ha comportado bastante mal los últimos 100, 150 años, digamos, ¿no? Entonces es muy importante recordar qué tan importante es para nosotros, para la vida diaria, para cada respiro de aire que tomamos, cada sorbo de agua y cada comida que comemos. Correcto, doctor Kai. Me gustaría preguntarle en el tema de las proyecciones, porque es muy importante, lo he mencionado en otros anteriores programas y con algunos otros especialistas, en donde creo que la realidad ciudadana, la de a pie, la que no está tan involucrada en los temas del sector agro, se dio cuenta de la importancia y de que el cambio climático ya es una realidad, ya no es algo que se ve a futuro, sino es algo que desde el año pasado vimos sus efectos. Por ello me gustaría preguntarle a usted cuáles serían las proyecciones de los próximos escenarios que estaremos viviendo en cuestión climática para nuestro país. Bueno, lo que indican al momento los modelos de cambio climático es que vamos a un futuro mucho más caliente, ¿no? Entonces, temperaturas elevadas que impactan sobre seres humanos, animales domésticos, animales caseros y también silvestres, y también la producción agrícola, ¿no? Entonces, para producir lo mismo que hacemos hoy día necesitaríamos más agua, para producir la misma cantidad, probablemente más insumos, y también estos cambios tendrían efecto negativo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, algo que tenemos que prepararnos y ver cómo podemos pararlo y cómo podemos adaptarnos nuestra manera de vivir y los sistemas de producción de alimentos al máximo a esto. Correcto, doctor. Me gustaría preguntarle en estos escenarios que particularmente estarán pegándole al sector agro, ¿cómo es que el CIMMYT está generando las acciones para contrarrestar o ir frenando un poco estas proyecciones que no son tan favorables para nosotros? Sí, bueno, ahí junto con otros jugadores en ese sector, en IFAP, Colpos, Chapingo, La Narro, ¿no? Todas las universidades que trabajan en el agro, estamos viendo qué opciones tenemos para adaptar los sistemas de producción al cambio climático, al calentamiento global y al mismo tiempo también tratar de reducir al máximo las emisiones que produce la agricultura, ¿no? Lastimosamente la agricultura
tiene como un cuarto de las emisiones o 30% de las emisiones, especialmente las actividades pecuarias. Entonces tenemos esa responsabilidad, ¿no? De tratar de seguir produciendo sustentablemente, reducir el impacto de lo que viene y también tratar de disminuir las emisiones para tener menos efectos negativos en el futuro cercano y mediano plazo, ¿no? Para nuestros hijos y nietos. Correcto, doctor Kai. Me gustaría también preguntarle en torno a que hay dos fenómenos, por llamarlos así, no sé si sea correcto el término de fenómeno, pero hay dos fenómenos que en nuestro país tienen relevancia en cuestión climática porque son los que vemos como muy en la realidad. Estamos hablando de la sequía y estamos hablando de la escasez de agua. ¿Cómo es que estamos enfrentando o estamos tratando de enfrentarlo en la agricultura? Bueno, es un problema ya de largo plazo, ¿no? Especialmente el norte en México siempre ha tenido historial de sequía. Son muchas áreas secas, Sonora, Sinaloa, también otras partes, donde se produce bastante bien porque es un ambiente favorable si hay agua, ¿no? Si no hay agua, como lo que vimos este año, básicamente no hay producción. Lo único malo es que en los últimos 3 años casi hemos visto una sequía bastante extraordinaria, especialmente en el 2024. Entonces, la mayor parte del país en algún punto de ese año fue afectada y obviamente también tiene mucho impacto sobre el nivel de las presas, ¿no? Creo que en Sinaloa están en 6% al momento, que implica si no llueve pronto y si no hay buenas lluvias el resto del año, el próximo año será igual de desastroso en términos de siembras, lo mismo para el trigo en Sonora, ¿no? Y también el uso de agua potable para humanos y animales va a estar amenazado fuertemente ahí. Entonces son fenómenos naturales que lastimosamente no podemos influenciar así a corto plazo. Tenemos que adaptarnos a eso, ahorrar agua al máximo y tratar de mejorar las cuencas del acopio mediante la lluvia, ¿no? Para evitar pérdidas ahí, también ajustar los sistemas de riego y de consumo como se pueda. Doctor, en este sentido yo hablo de estos dos fenómenos, usted ya nos clarificó un poco, pero ¿cuáles son los otros fenómenos que tienen un gran impacto en la agricultura, hablándonos del tema ambiental? Bueno, el aumento de las temperaturas implica que las plantas necesitan más agua. Si tenemos sistemas de riego podemos ajustar eso un poco, pero solamente si tenemos. También en términos de eventos como el Niño que vimos en el 2023, eso todavía aumentó el efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, más aumento de temperaturas que también afectan no solamente la producción, porque las plantas rinden menos cuando tienen estrés de calor y cuando no hay agua para balancear eso, pero también a nivel propio, ¿no? Todos los humanos hemos sufrido bajo olas de calor. La semana pasada tuvimos una en México otra vez. Entonces, para trabajo físico, especialmente en el campo, las personas que trabajan cosechando, preparando el suelo, con mano de obra manual, ellos sufren más, ¿no? Entonces, eso impacta también. También impacta sobre el medio ambiente. En muchos casos, bosques naturales, especialmente los secos, se ven afectados. Y estas partes de la vegetación natural son muy importantes para resguardo de animales, insectos, ¿no? La biodiversidad. Y también para almacenar y reducir, por ejemplo, el impacto fuerte de la lluvia. Ahí ayudan los bosques, todas las plantas, los árboles para reducir el impacto físico. Hay menos erosión y también tenemos mejor infiltración y más agua a largo plazo en el suelo y los acuíferos. Correcto, doctor. En este mismo tenor de poder intentar hacer contención para que los efectos del cambio climático y los efectos en general para tener un mejor medio ambiente, me gustaría ¿cuáles serían las principales posibilidades de la agricultura, principales como rutas, salidas para poder enfrentarlo de la mejor manera los diversos fenómenos que ya vivimos hoy? Bueno, hay varias opciones, depende un poco de la escala y del sistema de producción, ¿no? Pero en la agricultura de más grande escala es trabajar al máximo con agricultura de precisión
utilizar tecnologías como la agricultura de conservación para mejorar el estado de los suelos, la infiltración del agua, el potencial del suelo de poder almacenar agua y que la planta tenga más agua disponible durante toda la temporada. Utilizar también al máximo semillas mejoradas, ¿no? Híbridos adaptados altamente al ambiente para reducir el impacto y seguir produciendo a buen nivel. Para los productores de escala pequeña, adoptar más sistemas, digamos, con principios agroecológicos, ¿no? Eso también ayuda a incrementar el uso de biofertilizantes, esas cosas, reducir emisiones ahí, el buen manejo de estiércol y otros abonos orgánicos que usan estos sistemas, incorporar cosas como el MAP, ¿no? El manejo agroecológico de plagas, para reducir de este lado el uso de insumos, también el impacto sobre el medio ambiente. Entonces hay muchas opciones ahí que estamos evaluando con diferentes tipos de producción y diferentes sistemas de producción. Correcto, doctor. Me gustaría en una breve síntesis, porque tenemos que ir a un corte, pero adelantarnos en la parte de cuáles serían en cuanto a la contención para las afectaciones, ahora no de la sequía, sino del otro extremo al que vamos, las inundaciones. Bueno, es un tema similar, ¿no? Como con el cambio climático, estos eventos también se supone que van a ser más frecuentes. En algunas áreas va a llover menos o lo mismo, pero con más altas frecuencias, ¿no? Entonces tenemos riesgo de derrumbes, inundaciones, también erosión de suelos, que es bastante problemático ya en grandes partes del país, lo que destruye el medio que necesitamos para sembrar cualquier cosa, ¿no? Y el buen estado del suelo es algo crítico aquí. Tenga buena materia orgánica, que sea más estable, que tenga microorganismos, un buen sistema ahí que se balancea bien y ayuda a los cultivos a largo plazo. Correcto, doctor. Denos unos cuantos segundos porque tenemos que ir a un corte comercial, pero quiero comentarles que estamos platicando con el doctor Kai, quien es investigador y quien es parte importante de el CIMMYT. Vamos nosotros a un corte comercial y vamos a regresar para seguir hablando del Día Mundial del Medio Ambiente. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente.
Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Quiero agradecerle su preferencia, que esté con nosotros, porque estamos el día de hoy platicando acerca del Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos platicando con el doctor Kai Sonder, especialista del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, y estamos platicando acerca del Día Mundial del Medio Ambiente. Este día deberán de saber que está institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas, respaldado por supuesto por todas sus vertientes, uno de ellos por supuesto la FAO, y este día internacional es celebrado anualmente desde 1973 y se ha convertido en la mayor plataforma mundial de divulgación ambiental. De millones de personas en todo el mundo lo celebran. Es importante que todos tengamos y prestemos la suficiente atención en torno a ello, porque nuestro medio ambiente es básicamente todo, es en donde estamos viviendo, en donde nosotros le damos pues esta vida a nuestro entorno, y el impacto que tiene el medio ambiente en nuestra agricultura es muy importante, en nuestra ganadería, en nuestra pesca, básicamente tiene que entrar en todos los espacios. Cada año hay una diferente país que lo deberá de estar tomando. El año pasado fue el organizador y anfitrión, en este 2025 va a ser anfitrión y organizador, es la República de Corea. En los últimos 50 años que se ha celebrado, deben de saber que este día es una plataforma que va a ayudar a decenas de millones de personas que se han sumado de manera virtual y presencial a conmemorar este día. Algunos datos que da la ONU antes de continuar con la entrevista con el doctor Kai. Me gustaría decirles que cada año llegan a nuestros sistemas acuáticos unos 11 millones de toneladas de residuos de plástico. Más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas por esta contaminación, por ingestión, enredo y otros peligros. Los microplásticos en los mares ahora superan el número de estrellas en nuestra galaxia, nada más para que ahí vayamos tomando nota y cuando vayamos a la playa no seamos estas personas que dejan sus residuos y sus plásticos y en general cualquier tipo de basura, porque pues ahí está el dato. El coste social y ambiental anual de la contaminación plástica oscila entre los 300,000 y 600,000 millones de dólares. Por ello es importante que este día 5 de junio estemos conmemorando y sumándonos en diversas acciones para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Doctor Kai, entrando en la parte de de lo que a nosotros compete en la parte del sector primario, es bien interesante que usted nos pudiera platicar, ya nos platicó un poco de los efectos y de las acciones, pero también que parece un poco obvia, pero ¿cuáles son pues ahora sí que las repercusiones que vamos a tener la sociedad? Ya no hablemos de consumidores porque todos somos consumidores de alimentos, pero la sociedad en general, hablando de no solo los que consumimos, sino los que producen, sino la cadena de producción de los alimentos. ¿Cuáles son los efectos que ya se están viendo y cuáles son los que se esperan ver si no paramos el tema de las diferentes afectaciones del cambio climático? Sí, lo que se espera en general serían, como digo, aumento de temperaturas en general, cambios de esquemas de precipitación, entonces más sequías, más lluvias muy fuertes, más inundaciones en muchas áreas y también impacto directo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, muy importante especialmente la conservación de bosques y selvas y toda la vegetación que puede extraer CO2 de la atmósfera y ayudarnos a balancear eso y disminuirlo a largo plazo. Correcto, doctor Kai. Este año, como ya lo mencionaba un poco en los datos que daba la ONU, se están haciendo referencia a que como tema van a tener sin contaminación por plásticos. ¿Qué tanto ha afectado el tema de la contaminación con plásticos en la cadena productiva de alimentos? Bueno, hay algunos estudios que muestran que los microplásticos también ya se encuentran en el suelo, ¿no? En los suelos agrícolas.
y todavía están viendo qué impacto directo tiene eso, pero obviamente es un problema general si lo tenemos en el océano, si lo tenemos en el suelo y también dentro de los cuerpos de los humanos. Creo que han detectado ya microplásticos, entonces es un tema que hay que abordar, hay que mejorar mucho el sistema de colección de basura, de reciclaje ahí, y evitar al máximo que esa polución siga, ¿no? Porque realmente todavía no sabemos qué efectos va a tener en términos de salud, en términos de afectación de animales y plantas y el medio ambiente directamente, ¿no? Pero obviamente no es algo bueno, no es algo artificial que hemos introducido al sistema y puede tener efectos bastante graves si eso no se para. Así es. En este aspecto, doctor, ¿cómo podríamos también en la agricultura llegar desde el productor hasta evidentemente a quienes consumimos, que podamos en pequeñas acciones, si lo queremos ver así, ayudar y contribuir a que tengamos un mejor medio ambiente, no solo para la producción de alimentos, ya nos lo decía también usted y lo reitero, para tener una mejor vida, porque si creemos, público, que los calores que hemos sentido recientemente son muy fuertes, lo que se viene si no tomamos acción todos como sociedad va a ser mucho más complejo. Por ello me gustaría que usted, doctor, nos diera algunas recomendaciones en general también que tengan que ver con el sector primario que podamos realizar. Sí, bueno, a nivel personal cada persona tiene una huella de carbono, tiene una huella de efecto, impacto ambiental, ¿no? Todo lo que consumimos, todo lo que hacemos a diario, el tipo de vehículo que manejamos, la cantidad de energía que consumimos, ahí hay efectos sobre todo el ambiente y también podemos reducir eso, ¿no? Mirar dónde podemos reducir el consumo un poco, reciclar lo que producemos en la casa de basuras, quizá tener composta, ¿no? Para los residuos orgánicos, para no mezclar todo eso, separar plástico, vidrio y otros materiales que se pueden reutilizar bien. Y en la agricultura lo mismo, a lo largo de la cadena de producción, de la cadena de valor, ¿no? Asegurar que no hay basura, recoger envases de insumos, por ejemplo, ¿no? Asegurar que reciclamos las cintillas, que no las dejamos tiradas en el campo. Y ahí hay muchas opciones para efecto, ¿no? Tratar de reducir pérdidas también de alimentos a lo largo de la cadena de producción, porque eso implica que si se pierde eso, todo lo que hemos invertido, todo el impacto ambiental que ha habido por la producción ha sido en vano, ¿no? Entonces hay muchas opciones para entrarle, pero sí concientizar, pensar bien en qué estoy haciendo a diario y cuáles de estas cosas puedo mermar o puedo hacer mejor para evitar el impacto y también para aumentar, digamos, el cambio climático, ¿no? Para el futuro cercano y lejano. Muy bien, doctor, me gustaría, usted que es especialista en temas de proyección de escenarios, que nos dijera a mediano plazo cuáles son los escenarios que para México se vienen en cuestión del medio ambiente, del clima, del agua, dependiendo un poco también la zona, porque platicábamos el año pasado con personas del sureste, de Campeche, de Yucatán, que bueno, ahí lo que sucedió a finales de año fue que hubo un exceso de agua y esto acabó con los cultivos, al contrario que a mitad del año en la parte norte y centro de nuestro país lo que afectó pues fue la sequía. Entonces, en su contexto, en todo lo que ustedes como investigadores realizan a diario, ¿cuáles son los escenarios a mediano plazo? Bueno, viéndolo geográficamente, entonces sí, la parte sur tienen el lujo que normalmente escasez de agua no es tanta, pero sí ha habido sequías en Chiapas y otras partes, ¿no? Y puede afectar también Yucatán por los suelos poco profundos y problemáticos que tienen. Entonces ahí eso va ciertamente a incrementar. Ya mencionamos el exceso del agua, entonces la frecuencia de estos eventos también me va a ayudar ahí. Y en el norte el dibujo al revés, básicamente más fenómenos, más alta frecuencia de las sequías y impacto largo plazo sobre los acuíferos. Ya México es uno de los países más afectados en términos de estrés hídrico, ¿no? Por el consumo para humanos, para la industria.
también para la agricultura. Entonces ahí podemos esperar que esto vaya empeorando todavía, ¿no? Y que tenemos que ver al máximo cómo acoplarnos, cómo mejorar la eficiencia del uso del agua en términos de infraestructura, de sistemas de riego, sistemas de acopio, tuberías, todo eso, ¿no? Si miramos la Ciudad de México, hay muchísima pérdida subterránea del agua potable, donde hay 20, 30 millones de consumidores y donde hay pocas áreas hoy en día donde se puede renovar eso. Entonces, también planeación a largo plazo, mejor manejo de las cuencas, asegurar que hay más infiltración y que la vegetación y el paisaje ayudan a tener más precipitación en estas áreas, ¿no? Correcto, doctor Gay. Ya casi para terminar su entrevista, me gustaría que nos comentara, el CIMID evidentemente no trabaja solo, ustedes son una parte importante de la columna vertebral en cuanto a la investigación y aplicación de todo el tema de cambio climático, de cultivos, de mejoramiento, de buenas prácticas, etcétera. Rápidamente que nos pudiera compartir quiénes son los principales aliados del CIMID para combatir el cambio climático y tener un mejor medio ambiente. Bueno, obviamente trabajamos directamente con las secretarías encargadas, ¿no? Agricultura, el medio ambiente, que se preocupan también del cambio climático, pero también colaboramos con instituciones como los productores, ¿no? Las asociaciones de productores como el Patronato en Sonora, pero muchos otros grupos, también con la agroindustria, los vendedores de insumos, instituciones de excelencia en la investigación agrícola como el Colpos, Canaro, como Chapingo, nuestro vecino aquí cercano, MINIFAP, mucho también y otras instituciones, ONGs, ¿no? Casi todo, básicamente todo el sector, desde la industria hasta el consumidor y todos los involucrados, muy importante. Es un problema grandísimo y se pueden hacer efectos a muchos niveles, ¿no? Entonces hay que trabajar con una red muy extensa. CIMID es muy pequeño y en general los jugadores en esta cadena somos pequeños, pero si todos trabajan ahí juntos podemos mejorar esta situación. Hay alta necesidad de hacer esto, ¿no? Correcto, doctor. Le quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Amanecer Campirano, a usted y a todo el equipo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo por haber estado con nosotros. Le mando un fuerte abrazo, doctor Kai Sonder, y gracias por despejarnos estas dudas. Muchas gracias, un placer siempre y que tengan un buen día. Hasta luego. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la siguiente entrevista. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 5541 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables.
Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos como siempre que se siga quedando con nosotros. Ya llevamos la mitad de programa y es turno de irnos a la siguiente entrevista. Pero antes de irnos a la siguiente entrevista y presentar al invitado, me gustaría también agradecerle al equipo de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural en el estado de Oaxaca, en especial a su secretario Víctor López Leiva, por permitirnos difundir la información que se está haciendo en torno al gusano barrenador del ganado en la entidad. Como ustedes saben, ha sido algo de lo que ha sido tema dentro de las mañaneras, ha sido muy importante y es muy importante que las y los gobernantes que estén al frente en temas de agrícola pues y pecuarios, por supuesto, estén tomando acciones, y es aún más importante que las difundamos, porque sí se hacen acciones y se han hecho desde que se detectó el primer caso en nuestro país, y de hecho desde la alerta. Ya nos lo platicará nuestro invitado, que es Enrique Rojas Rojas, jefe de Sanidad Animal de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del estado de Oaxaca. Vamos a esta primera parte de su entrevista. Y como ya lo anunciaba en el estudio, me encuentro con Enrique Rojas Rojas, jefe de Sanidad Animal de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del estado de Oaxaca, a quien me da muchísimo gusto saludar y le doy la más bienvenida a este programa Amanecer Campirano. Muy buenos días, agradezco la atención y el poder llegar al auditorio para comentar lo que está haciendo el gobierno del estado en cuanto a gusano barrenador. Justamente ya Enrique nos dijo por qué los invitamos, porque como toda la audiencia sabe, esto ya no es solamente un tema de que le pueda afectar únicamente, y nunca ha sido un tema que solamente le afecta al sector primario, sino que en general ya ha sido un tema en el que hay que prestar atención. Incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ha retomado en varias de sus entrevistas. Por su parte, las autoridades federales, el doctor Julio Verdeguer, está trabajando por su parte, y seguramente con muchos de los estados también. Y por eso quisimos localizar a la gente de Oaxaca, porque ellos especialmente no solo se han dedicado a generar acciones para el control del gusano barrenador del ganado, sino que también pues nos ayudan mucho a calmar a las y los productores, a las y los consumidores, teniendo esta apertura y difundiendo a través de nosotros, a través de sus propias redes sociales, las diferentes acciones que han hecho. Pero cuéntenos, Enrique Rojas, ¿cómo ustedes empezaron a tomar acción y desde cuándo están tomando acción? Las acciones se tomaron inmediatamente porque Senacica, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria, Calidad Agroalimentaria, es la responsable a nivel federal para llevar este tipo de programas. Entonces, cuando se hicieron algunos avisos desde Centroamérica de que había podido pasar el tapón del Darién. El tapón del Darién está entre Panamá y Colombia. Ahí se habían realizado los esfuerzos para mantenerla, porque desgraciadamente Sudamérica todavía no ha podido erradicar el gusano barrenador. Entonces todos los esfuerzos estaban para contenerlo en el tapón de Darién, que como les comento es esa parte, ¿no? Entonces en Panamá está la última fábrica y única fábrica para generar insecto estéril. Entonces ellos estaban haciendo ese trabajo para poderlo contener. Y desgraciadamente las condiciones de cambio climático afectaron esa parte. ¿Por qué? Porque muchos de sus agropecuarios, muchos de sus ganaderos empezaron a usar parte de ese terreno para aumentar su campo agroalimentario para su ganado, ¿no? También tuvo que ver un poco la pandemia del COVID-19, porque si bien es cierto, sí se levantaban se seguía extendiendo con el gusano estéril, con la mosca estéril. También se tiene que hacer una serie de muestreo y rastreo a nivel de campo. Entonces también eso limitó un poco el acercamiento y la presencia, la activación la actividad presencial ahí. Entonces, desgraciadamente, también con ese movimiento del ganado y vida silvestre, rebasó ese límite. Se presentaron en Costa Rica, que está más
más al norte, por decirlo así, de Panamá, y que los primeros fueron en animales domésticos, perros, ¿no? Y de ahí, como fue caminando por el ganado que se introdujo, porque también hay que tener una situación en cuenta. El ganado, el inventario ganadero, tanto en Estados Unidos como en México, bajó. ¿Por qué? Por las cuestiones también de sequía, las cuestiones de enfermedades. Entonces se disminuyó, se calcula que más o menos el 30%. Entonces, México también mejoran las condiciones económicas. No mucho, pero va relacionado con el consumo de carne, ¿no? Digamos el aumento en el salario este, mínimo, el aumento en las remesas y lo que se hace de intercambio y algunas mejoras permitieron aumentar el consumo de carne en México. ¿Y eso qué provocó? Pues que como había una disminución en el inventario, se tuvo que importar de algunas partes, ¿no? Y entraron de Centroamérica. Y entonces eso provocó los primeros brotes, ¿no? A partir de esos primeros brotes se genera un dispositivo nacional de emergencia en salud animal. Eso fue desde el año 2024, que ya se tienen los avisos de 2023. En 2024 se activa el dispositivo nacional de emergencia en salud animal y del cual somos parte porque somos estados afectados. Entonces nos coordinamos con Senacica y empiezan las primeras 4 o 5 etapas que tiene ese programa. Entonces el primero es verificar, armar el programa, de acuerdo a la experiencia que se tuvo del 60 a 1991, cuando se erradicó el gusano. Ya se tiene denominado un plan de trabajo, un plan de acción se denomina, ya muy puntual. Entonces, desde ahí y con la activación del DINESA, así le denominamos al Dispositivo Nacional de Emergencia y Salud, el gobierno del estado toma acciones en conjunto respaldando a Senacica. ¿Cuál es lo primero? Hacer una campaña de difusión previa, masiva, por lo cual también pedimos a los medios nos apoyen en esa parte, para que el ganadero sepa, ¿no? Y tenga el cuidado de dar notificación. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la técnica del insecto estéril es una de las últimas partes, lo más importante es que la gente notifique para que se pueda asistir, erradicarlo, controlarlo y erradicarlo en esa zona y hacer un área de cuarentena en esas partes. Entonces, Enrique, antes de que continuemos, habrá mucha gente que no sepa cómo es el gusano barrenador y en qué consiste. Me gustaría que antes de que siguiéramos avanzando, porque ya tenemos un mejor contexto, la verdad es que estamos muy agradecidos porque lo has explicado de maravilla desde el 2023, los primeros avisos y en Centroamérica y bueno, cómo ingresó acá. Me gustaría que ayudáramos un poquito a todas esas personas que no saben muy bien cómo a qué nos referimos, porque nosotros pues estamos hablando de la mosca estéril, que yo sé que es cómo se trata, etcétera, pero me gustaría que así muy sencillito, ¿qué son los primeros síntomas que tienen que detectar y cómo se ve el gusano barrenador y por qué está afectando o cómo es que afecta al ganado? es correcto. El gusano barrenador es un parásito que necesita tejido vivo. Esa es una gran diferencia y eso hay que reconocerlo. En cadáveres, carne, no se produce, no se reproduce el gusano, únicamente en tejido vivo, ¿sí? En animales de sangre caliente, ¿sí? O sea, todos los animales, hasta aves, y relativamente poco en humanos, ¿sí? Ese es la mosca, que es la que se genera, tiene un ciclo de vida aproximadamente de 21 días. Entonces, la mosca lo que hace es que busca heridas frescas. Entonces, desde un piquete de garrapata, una herida por alambre, algunas prácticas que se hacen en el ganado, como es el descorne, y la gran mayoría se presenta en el ombligo de los neonatos, de los recién nacidos. ¿Por qué? Porque se revienta, entonces nosotros le llamamos una
solución de continuidad, o sea, una herida que no tiene todavía cobertura de piel, y entonces esa herida es muy llamativa por lo mismo que genera para la mosca. Entonces, lo que hace la mosca, se posiciona en la herida, selecciona el lugar, pero volvemos a repetir, es en tejido vivo. En un animal muerto no se va a presentar el gusano barrenador. Entonces selecciona y ovoposita sus huevecillos. Ovopositando entre 12 a 24 horas, eclosionan. O sea, eclosionan, revientan, por decirlo así en términos, ¿sí? Entonces, los huevecillos revientan, eclosionan y van procesando o van progresando a 3 estadios larvarios. Larva 1, larva 2 y larva 3, que son una de diferencia muy característica del gusano barrenador es que se presentan en forma vertical hacia el fondo de la herida, porque van procesando para ir, como van necesitando de alimentación, se van incrustando más profundo en la herida. Entonces, ya cuando llegan a larva 3, se separan de la herida y buscan el suelo, porque en el suelo ya se genera la parte que se llama pupa. No sé si han visto como las mariposas cuando están en un capullito así como color marrón. Entonces, esa pupa es la que se entierra en la tierra, emerge aproximadamente 10 días, 7, 10 días, y ya se genera la mosca y empieza el ciclo otra vez. La mosca empieza a aparearse, que nada más se aparea una sola vez, y empieza a buscar heridas para oposicionar. Pues es turno de irnos a un corte comercial para seguir platicando acerca de las acciones que está haciendo el estado de Oaxaca en torno a la prevención y cuidado del gusano barrenador del ganado. Vamos a un corte y volvemos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento. Y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia y vámonos a la última parte de la entrevista con Enrique Rojas Rojas, jefe de Sanidad Animal de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca.
Estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Queremos agradecerle su preferencia a todos por estar con nosotros. Estamos platicando con Enrique Rojas, quien es parte de la Secretaría bueno, de allá del estado de Oaxaca, y me gustaría muchísimo que nos sigas platicando, Enrique. Una vez que ustedes los hicimos un pequeño paréntesis para que todos supiéramos la parte del gusano barrenador, ya lo explicó muy bien Enrique. Ahora me gustaría que nos fuéramos a la parte de una vez de que ustedes lo detectan y que comienzan a hacer activación con parte del Senacica. ¿Cuáles han sido las demás acciones que se han desplegado a partir de en septiembre, si no me equivoco, del 2024 se detecta el primer caso, y de ahí todo el mundo comenzó, sobre todo todos los estados de la parte fronteriza del estado de nuestro país sur, comenzaron a tomar acciones? ¿Cuáles han sido las principales acciones que ha hecho Oaxaca? Sí, en cuanto previo, se empieza a trabajar en el sentido de hacer las zonas probables de entrada y se comienza a expander los puntos de verificación e inspección, ¿sí? Eh, Tenemos puntos internos que son a cargo del Estado y teníamos en ese momento 2 puntos de inspección tipo federal autorizados por Senacica. A partir de ese movimiento se promovieron y se autorizaron 2 puntos más, que es Boca del Monte, y uno que se denomina Sanatepec, pero que originalmente está en Iltepec, Oaxaca. Y otros que son itinerantes. Itinerantes es un vehículo con personal, con toda la capacidad, que en los puntos fronterizos que se ubican entre Oaxaca y Chiapas, que es en la parte, digamos, de Arriaga, que se conecta con Chahuites, ahí se pusieron unas itinerantes que vigilan sobre la carretera en los embarques de animales. Claro que también tenemos contacto con nuestras contrapartes de Chiapas, porque ellos también en la parte fronteriza también cuentan con puntos de inspección. Entonces, en los puntos de inspección ya se agrega, aparte de lo de las campañas sanitarias, se agrega la verificación de gusano barrenador, ¿sí? El cual, bajo esa circunstancia de origen, deben de venir bañados, sin heridas y con tratamiento para poder circular, y deben de tener el certificado sanitario y la certificación de que ya llevan esa parte. Los animales que no llevan esa cuestión se retornan o se toma una determinación en el punto de que tenemos en Oaxaca. Hay uno específico para hacer baños, ¿no? En caso de que rebasen los que están en Chiapas. Pero eso, lo que nos hemos encontrado es que de los animales detectados, solo el 20% a nivel nacional se han encontrado en los puntos de inspección. Los otros el 80% de los demás generalmente ha sido por, por una notificación del ganadero o de alguna persona, ¿no? Entonces, eso es lo principal que debemos de tener, una comunicación masiva para que los ganaderos nos comenten, no tengan miedo, porque mucha gente, le voy a comentar, en tiempos de la primera etapa, acaba de pasar, bueno, no tan acaba de pasar, pero en los años 50 hubo la campaña de fiebre aftosa. La fiebre aftosa fue un poco más agresiva porque era una enfermedad viral muy alta, contagiosa, causaba grandes pérdidas, y ahí sí había que eliminar los animales en la fiebre aftosa. Entonces estaba muy presente en los productores en ese tiempo, entonces por eso no querían reconocer, no querían notificar, porque pensaban que era el mismo asunto. Ahorita no. Ahorita lo que se hace es, si hay una notificación, se presenta el equipo de expertos, también conformada por Senacica, CPA, que es la Comisión Mexicoamericana para la Protección de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, personal de gobierno del estado, específicamente dedicado a eso. Se presenta en la comunidad o en el rancho, se hace el tratamiento, se hace la limpieza y se le apoya y se le capacita al productor en caso de que haya algo más. Se hace un radio alrededor de ahí para hacer un rastreo, un monitoreo, pero en ningún momento se cuarentena, ni se cierra,
ni se elimina el animal. O sea, si se trata a tiempo, la fiebre, perdón, el gusano barrenador es fácil de eliminar. Claro que debe ser con mucho cuidado. Una cosa que se recomienda es que no tiren las larvas al suelo, porque es parte de su ciclo. Entonces, si lo tiran al suelo, la pupa se va a desarrollar en mosca y va a hacer el movimiento. Entonces, se hace una selección, se toma el muestreo, porque hay que muestrearlo para mandarlo al SENASA, que es el laboratorio de referencia, para que nos determine si es o no es. Es que hay 15 especies de gusano con los que hay que hacer la diferenciación, pero generalmente es la única que necesita tejido vivo, ¿no? Hay otras moscas que se presentan una vez que ya está, pero tienen otras características. Se pueden presentar en la misma herida, pero por lo mismo hay que hacer la diferenciación. Entonces se hace esa recomendación, se da tratamiento, se le da el polvo para el tratamiento de la herida. Hay que ponerle antibiótico y algunos otros desinflamatorios para evitar el dolor y la cuestión en el animal. Y se le da un tratamiento de un desparasitante que funciona tanto interno como externamente para la muerte de los parásitos, ¿no? Y se hace ese control, se determina si ya no hay este movimiento, se anota, por decirlo así, dónde fue el brote y se sigue trabajando para mantener se sigue radiando esa zona para ir viendo cómo se comporta, si hay algún otro caso o poderlo atender en consecuencia, ¿no? Pero eso es muy importante, decirle a la gente, no se cuarentena, no se elimina el animal. Si se trata a tiempo, es salvable, no hay ningún problema. Y otra cosa, a lo mejor no es el momento, pero sí anticipamos. Mucha gente confunde que el consumo de esa carne lo va a contaminar con gusano barrenador. Enfáticamente, categóricamente, no es posible, ¿no? Eso lo quiero comentar porque ha habido algunos casos en algunas comunicaciones que sí tengan cuidado, sí deben de tener cuidado con la carne que no venga de rastros o de una matanza conocida por otro tipo de enfermedades, pero digamos que del gusano barrenador, que no debería pasar esa carne por ningún motivo a alguna carnicería, a algún proceso, pero en el lejano caso que llegara a pasar, no se van a contaminar. Si ese animal sufrió de gusano barrenador, no se va a contaminar ni va a sufrir la enfermedad. La enfermedad se sufre por una herida abierta y la oposición de la mosca del gusano barrenador. Por eso se sufre la amias. Sí. Correcto, Enrique. Muy bien, pues nos quedan pocos minutitos, nos quedan como unos 3 minutitos para poder aclarar. Y me gustaría que les dijeras también un llamado a los productores y productoras del estado de Oaxaca para que tengan los números a la mano, para que puedan hacer una notificación, porque bien nos lo decías, lo más importante para poder contener el avance del gusano barrenador más allá de los puntos de inspección, tanto federales como estatales de los diversos estados, también es importante y más importante que al primer brote o a la primera sospecha o síntoma se comuniquen con ustedes. Es correcto. En este momento está la campaña masiva. La Secretaría cuenta con 450 técnicos distribuidos en el estado, ¿sí? Más 19 técnicos que tenemos también para cuestiones de tipo veterinario, ¿sí? Todos esos técnicos se les ha capacitado y se les ha distribuido este botecito, ¿sí? Sí. Aquí viene el teléfono, que es el de la zona, que es el 951-109-8090, y hay una aplicación que se llama Avisa, que se puede bajar a internet, que es totalmente directo con Senacica. Sí, entonces preventivamente se están soltando estos equipos que vienen con una pinza, un desparasitante, la herbicida en polvo, un tubo con alcohol al 70% y se les capacita para que en caso de que vean una miasis, se tomen las muestras 10, 12 animales de lo más profundo de la herida y avisen para enviarlos
a la verificación en laboratorio. Independientemente que también gracias a estos movimientos de los medios de comunicación por internet digitales, pues también se hace si hay ese acceso al internet, se hace una videoconferencia con los expertos en laboratorio y se adelanta un poco si hay sospecha del gusano barrenado, pero lógicamente hasta que está confirmado en el laboratorio es cuando se dice que efectivamente está. Algunos casos sospechosos, pues no se da. Entonces, por eso es muy importante que el productor está haciendo la capacitación y con nuestros técnicos que están en campo, se les comunique para que el productor en cualquier caso y hagan ese muestreo en caso de miasis, pero también se le dé tratamiento y revisen su ganado periódicamente. Eso es también lo que se le está pidiendo al productor, porque ese es un eslogan de la campaña, pero es una verdad. Sin herida no hay gusano barrenado. Entonces, no se puede, si no hay una herida, la mosca no busca posicionar porque no tiene las condiciones para que se desarrolle sus larvas. Entonces, lo que se hace con los productores está haciendo esa campaña, quitándoles también el miedo para que no va a pasar nada. Al contrario, se les va a ayudar. Y está claro que es una de las partes y las etapas para poder controlar el gusano. La comunicación y la notificación. Que le vuelvo a repetir, en los puntos de inspección ya lo vamos a detectar, pero si ya va el caso y ya recorrió mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es que se dé notificación desde origen previo se le apoya para controlarlo, erradicarlo de su lugar y seguir en el monitoreo constante. Muy bien, Enrique, pues a nombre de todo el equipo de Amanecer Campirano queremos agradecerte, Enrique Rojas Rojas, jefe de Sanidad Animal de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca. Te agradecemos muchísimo por habernos disipado todas las dudas en torno al gusano barrenador y a compartirnos un poco de la experiencia que ustedes han vivido en Oaxaca. Al contrario, les agradezco porque es un medio masivo y que es necesario la comunicación a los ganaderos y las personas en general. Sí, muchos tienen miedo por que el contagio al humano, pero la verdad es muy ocasional, ¿no? Y es en personas abandonadas que tienen algún problema de locomoción o alguna enfermedad crónico-degenerativa y que estén en una zona donde exista, ¿no? El contacto. Por darles un dato, nada más hubo 41 casos del 60 al 90, 41 casos en humanos, ¿no? En el anterior problema. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por esta información. Nosotros volvemos al estudio y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos y todas las involucradas que tuvimos para que pudiéramos tener esta entrevista, las acciones para el control y la erradicación del gusano barrenador en la entidad de Oaxaca y por supuesto también en todo el territorio nacional, así como Oaxaca, muchos otros estados también están participando a que esto pues vaya en disminución. Le agradezco su preferencia, quédese con toda la programación de Acústica y nosotros nos vemos en nuestro próximo amanecer.